estamos hablando, ¿ya? Bueno. Un tema, bueno, para la psiquiatría es quizás el principal. Porque al principio, cuando les he hablado hemos hablado de generalidades de la materia, hemos hablado de que existe un antes y un después en la medicina y en la psiquiatría, desde que se sintetizan un fármaco, un tipo de fármaco. De hecho, hasta hoy en día se sigue utilizando, que es la clorpromacina, que es un antipsicótico. Se le encontró propiedades antipsicóticas y a partir de ahí forma parte del principio, incluso el mismo mecanismo de acción que ejercen los nuevos antipsicóticos, a partir de esa molécula que se sintetizó o se pudo utilizar en la esfera psiquiátrica. Hace una línea en la historia de la medicina, un antes y un después, porque a partir de la síntesis del antipsicótico podemos hablar de que existe un efecto contundente de una enfermedad, un trastorno, que era prevalente. Pues antes no sabía qué hacerse con las personas psicóticas, no sabía cómo tratarlas, no se sabía qué hacer. Entonces se los colocaba en unos asilos, conventos, hospicios, que son hogares, una forma de decir hogar, digamos, ¿no? De acogida, digamos, donde los mantenían a los pacientes psicóticos. ¿Qué les he dicho? Que es otra. Al principio les dije que hay una palabra con la que se dice psicosis, una palabra común con la que le decimos. Ya, la locura. Locura es un término genérico de la cultura, está en el diccionario, obviamente lo podemos usar todos. Locura es una forma general para describir lo que para nosotros en psiquiatría sería la psicosis, en palabras técnicas, ¿ya? Aunque locura involucra, según la percepción general, muchas formas. Por ejemplo, de forma bien libre se puede decir, estás loca, digamos, ¿por qué me hablas así? Le hablas un chiste de mal gusto, simplemente, estás loca. Entonces se usa más ligeramente el término locura, de forma más amplia, digamos, para definir una serie de cualquier tipo de alteración psíquica no habitual. Se le puede decir locura, digamos, ¿no? Sin embargo, la psicosis solo se define, o sea, la palabra técnica, a la presencia de ciertos síntomas específicos de la esfera mental, que pasan por identificar principalmente el síntoma delirio del paciente. ¿Ya? Entonces van al hospital psiquiátrico, hacen las prácticas y lo que van y se busca en lo general en la práctica es describir la presencia de síntomas psicóticos, o sea, el delirio, describir el delirio, cuál es la idea fuera de la realidad del paciente. Si el paciente habla que es Cristo, si el paciente cree que le van a hacer daño, cualquier tipo de delirio, ¿no? Si el paciente cree que es Dios, que puede convertir a ustedes en demonios o al inverso, no sé. Ideas fuera de la realidad son los delirios, el síntoma principal de la psicosis. Psicosis es un término médico, un término de la psicopatología para describir el síntoma delirio, que no tienen todos, pues, a los que habitualmente le puedo decir. Una persona, por ejemplo, no, ¿por qué te estás cortando? ¿Estás loca? Está marcando el brazo. Pero no está psicótica, no delira, nada. O sea, usamos el término locura, entonces les recalco para cosas bien generales, cualquier tipo de alteración de conducta. Y mental también, ¿no? Que en psicosis, entonces, volvemos a recalcar a la presencia decimos psicosis, entonces ante la presencia del síntoma delirio. ¿Ya? El término general, así por eso ustedes tienen una pirámide aquí y ustedes somos capaces de decir psicosis mientras identifiquemos al síntoma delirio en las entrevistas que hacemos, ¿no? En las prácticas.
¿Cómo sabemos que un paciente está delirante? Técnicamente, hacemos, y los que han sido mis alumnos saben, que buscamos un fenómeno que delata el delirio del paciente, que no tiene que ver con lo que habla, no tiene que ver con que diga que es Dios, porque podría decir que soy yo soy Dios. Yo les digo yo ahorita, yo soy Dios. ¿Qué me dirían? ¿Qué me preguntarían para saber si estoy en mis cabales o no? Estoy hablando de cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que soy Dios? Porque cada vez que paso, estamos jugando con mis hijos el Mario Bros. Y cada vez que paso a la final y lo mato al Bowser ese, mis hijos me dicen que soy un Dios. ¿Estoy loco? No. Cuando, ahora de nuevo, les digo, soy Dios. De nuevo, la pregunta. ¿Qué te hace pensar que eres Dios? Porque un marciano me dijo que yo era Dios. Y siguen. ¿Habla por voces? ¿Escucha voces? De las que me suben cuando el árbol cae a medianoche. ¿Qué ha pasado ahí? Eso es lo que buscamos y eso es lo que nos describe el fenómeno delirante. Encontramos el fenómeno de la estructura del pensamiento, no las pachotadas que puede decir cualquier persona, sino esto es una estructura de cómo ordena el paciente sus ideas, las ordena de forma anormal. Eso lo ha llevado a psicopatología, pero esto no es un diagnóstico, es un fenómeno, digamos, psicopatológico que debe estar presente para decir, este sí es un diagnóstico psicopatológico, pero este ya es un diagnóstico psiquiátrico. En psicopatología ustedes van y hacen esto. El paciente está delirante, dice. Ese es el diagnóstico psicopatológico, el fenómeno delirante. Pero decir psicosis ya es el diagnóstico psiquiátrico, ya es un diagnóstico sindromático, es un complejo conjunto de síntomas que no solamente pasan por el delirio. Entonces la psicosis no es solo delirio, es el síntoma principal, sí. Es el eje de la psicosis es el delirio. Pero no, resulta que el paciente a veces dice que escucha voces, dice que a veces le ordenan que haga cosas, que le insultan, que le hablan mal, ¿no? Eso también es parte del síndrome psicótico, las alucinaciones. Pueden o no estar, o sea, no son una constante las alucinaciones en una psicosis, pero se describen también, ¿ya? Entonces la psicosis es un síndrome, un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno, pueden ponerle trastorno psicótico también, ¿vale? Porque trastorno es decir síndrome. Se dice trastorno psicótico, ya les he dicho, no decimos enfermedad psicótica porque no sabemos la etiología, ¿no? Puede haber, hay teorías, hipótesis de una hipersensibilidad de receptores dopaminérgicos postsinápticos, de una vía dopaminérgica de la psicosis. Hay un montón de postulados, hipótesis, teorías que sustentan que algo tiene que ver con un mal funcionamiento cerebral mediado por la dopamina y los receptores dopaminérgicos en ciertas áreas del cerebro, principalmente en el sistema límbico. Sí, eso sí está descrito porque eso se ha descubierto en función a que sabemos que existen moléculas que bloquean los receptores y eso ha venido después, ¿no? Se han descubierto los antipsicóticos y también se han ido descubriendo los mecanismos de acción ligados a la aparición de la psicosis. ¿Cómo es que finalmente bloqueando esos receptores dopaminérgicos estos fenómenos psicopatológicos disminuyen, se atenúan? El disgregamiento empieza a ordenarse, las ideas del paciente empiezan a desaparecer, delirantes empiezan a disminuir, a atenuarse o desaparecer o esconderse, de forma que la conducta, otro síntoma psicopatológico de la psicosis que altera la conducta, empieza a remitir. El paciente agitado, el paciente que dice que lo quiere matar, que además está irritable y agresivo, puede disminuir y controlar mejor su impulso y su conducta a partir del efecto de un antipsicótico. Una pregunta, doctor. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre una psicosis y un delirio?
Primero una cosa, debemos entender que decir delirio y psicosis es un síntoma de la psicosis, el síntoma principal de la psicosis. El delirio decir psicosis es un diagnóstico. Delirio sería el síntoma, algo así, ¿no? Para describir las psicosis. A ver, si tú tienes una infección, una enfermedad infecciosa, será la enfermedad, pero ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Fiebre, malestar general, decaimiento, síntomas de sepsis puede haber, digamos, alteraciones de la inconsciencia, son los síntomas. Lo mismo aquí, el síntoma es el delirio, como lo es el fenómeno, otro síntoma del disgregamiento. Sería la enfermedad. La manía es un síndrome que tiene que ver con una exacerbación del estado de ánimo, una elevación del estado de ánimo que altera la conducta, la atención, el afecto, la sensopercepción. Altera de forma global todo el resto de la psiquis, porque el afecto jala, un afecto elevado jala las otras funciones mentales, llevando a un paciente a estar eufórico, a estar verborreico, con fuga de ideas, con aumento de la actividad motivada, con atención dispersa, todo lo que es síndrome, manía. Pero además, a tal nivel puede jalar el afecto, que también jala el pensamiento, y puede haber manía con síntomas psicóticos. O puede haber solo psicosis sin manía. Doctor, ¿el pensamiento disgregante es voluntario o involuntario? Es un síntoma. ¿Tu fiebre es voluntaria o involuntaria? No tiene nada que ver la voluntad con que te aparezca fiebre o no. ¿La hipoglicemia es voluntaria o involuntaria? Por eso es que creo que estas cosas las debe explicar un médico, no un psicólogo. Decía que la psicosis puede o no puede estar acompañada de delirio. La psicosis tiene que estar acompañada de delirio, no puede. El síntoma cardinal, radical de que exista psicosis es el delirio con O, alteración del pensamiento y ideas fuera de la realidad. No lo que hemos visto en la anterior clase. En la anterior clase hemos visto delirium con M, que tiene que ver con alteración y fluctuación de otra cosa. ¿Y qué? Le tienes que apretar aquí para que despierte. ¿Qué se altera en el delirium con M? Que tiene como nombre también síndrome confusional agudo, les he dicho. Estoy hablando de la anterior clase. Síndrome confusional agudo. ¿Qué se altera? ¿Qué fluctúa? La conciencia, ¿ya? Bien, buena pregunta, porque no hay que confundir delirium o síndrome confusional agudo, cuyo origen siempre es orgánico. Una sepsis produce delirium, síndrome confusional, el que el paciente a un rato está sin responder, luego puede estar delirante o agitado y luego está despierto con un nivel de conciencia normal. Después de unos minutos vuelve a bajar su nivel de conciencia y así hasta que se cure su sepsis, ¿no? Hasta que el antibiótico haga efecto y pueda remitir el delirium o insuficiencia cerebral aguda. Aquí no estamos hablando de nada orgánico, es un paciente con un nivel de conciencia normal. Y eso les he mostrado un cuadrito al final de la anterior clase, ¿no? La diferencia entre psicosis, delirium y demencia. Estamos hablando de alteraciones funcionales del cerebro. Es un paciente sin nada orgánico, no tiene síndrome confusional. Este paciente está vigil, lúcido, incluso orientado, pero habla que es Cristo. Les hemos un video de un pacientito que hablaba del anticristo y su collarcito. Él sabía que estaba en la cárcel, sabía que estaba en el bloque C, porque estaba voluntariamente, según en el bloque donde estaba ahí, donde estaba en PC4, en la cárcel. ¿Y los pacientes psicóticos, una vez que reciben medicación, son conscientes de su psicosis? No nos interesa saber que sean o no conscientes de su enfermedad. No es lo mismo que el consumo de sustancias. Ahí sí, ¿se acuerdan que les he dicho que es un síntoma importante? La negación y la conciencia de la enfermedad, pronóstico para un buen tratamiento de un paciente drogodependiente, sí. Pero en un paciente psicótico no nos interesa que el paciente diga que es psicótico porque es su realidad. A nosotros nuestros docentes,
antiguos maestros de psiquiatría nos decían: el que está bajo efecto de sustancias construye castillos en el aire. El neurótico, los que construimos, nuestros neuróticos construimos castillos en el aire. No voy a pasar mi examen y sufrimos, ¿no ven? Se va, mi mujer me va a dejar, o me va a ser infiel mi esposo. Construimos castillos en el aire, vivimos del imaginario, los neuróticos. El psicoanálisis divide entre neuróticos y psicóticos. Eso es una división grande que hace el psicoanálisis, que es más sencilla de entender. Y los psicóticos, nos decían nuestros antiguos maestros, construyen castillos en el aire, pero viven en el castillo. Su realidad es esa ya. Su realidad, por ende, no interesa que tú le digas que sea psicótico, porque es una realidad para nosotros. Para el psicótico, su realidad es que lo quiere matar. Su realidad es que lo van a envenenar. Su realidad es que Él es Cristo y los va a convertir en ustedes, los va a llevar al infierno, no sé. Su delirio es paciente. Ahora, yo les he explicado que hay teorías dopaminérgicas del origen de la psicosis. Un síntoma que, bien decía su compañero en su pregunta, no es voluntario, es como un síntoma, ¿no? Como un síntoma tumor, como un síntoma del absceso, una inflamación, una infección, un absceso. ¿Cómo se drena? ¿Cómo se cura el absceso? Absceso drenado, absceso curado, ¿no? Les he dicho que en la historia de la psiquiatría existe un momento que dice un antes y un después a partir de la síntesis de un fármaco, que se llama la clorpromacina. ¿Qué es la clorpromacina? ¿Y dónde actúa la clorpromacina? Según la teoría que les he estado explicando, ¿de dónde proviene este fenómeno? En la vía dopaminérgica del sistema límbico, posiblemente una hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos postsinápticos, una vía dopaminérgica alterada, anormal en su función, que responde ante el uso de fármacos antipsicóticos. Entonces no nos interesará si el paciente, a tu pregunta, admite que es psicótico, nos interesará que sí, porque su medicación va a ser que... ¿Qué le pregunto al paciente en la entrevista? De la práctica, ¿no? El paciente que cuenta sus rosarios, que estaba ahí en la cárcel. No, le he preguntado algo en la entrevista. ¿Te dan tu tabletita azul todas las noches? No me interesa saber que eres, sabes que eres bipolar, sabes que tienes que calmarte, tienes que moderarte, digamos, ¿no? Estás maníaco, además que estás psicótico. Nos interesa saber si él se da cuenta, si es importante para él tomar, si es una rutina en su vida diaria dentro de la cárcel, tomar su tableta, su antipsicótico. Él toma haloperidol, sigue maníaco, sigue delirante ese paciente. Le he aumentado la dosis de haloperidol, pero lo más probable es que tenga que añadirle un anticiclante a ese paciente, porque además está maníaco. A veces no funciona solo el antipsicótico, porque como es manía, debe haber un estabilizador del ánimo adicional. Bueno, entonces la psicosis, ¿ya? Psicosis como síntoma, por si acaso, un paciente con demencia en estadios terminales, una demencia Alzheimer, puede también tener psicosis. Puede haber psicosis de origen orgánico, puede haber psicosis funcional. A ambos se les dará el antipsicótico. Ante la evidencia de una alteración orgánica de psicosis, por ejemplo, ustedes tienen una neurocisticercosis, viendo un poquito a la clase anterior, una neurocisticercosis y tienes un trastorno esquizofreniforme orgánico, un paciente con delirios y alucinaciones, pero que tiene en su placa de su tomografía neurocisticercos. ¿Qué debemos dar? Y además que están en diferentes estadios los cisticercos ahí en el cerebro. ¿Qué debemos dar? Antipsicóticos, pero también antiparasitarios. Ambas cosas ayudarán a disminuir. Se sabe que en algunos pacientes sí, a pesar que está el paciente enquistado, el esquistozoído que se llama, ¿no? Tenia soleus, el estadio intermedio que pues, para el tejido cerebral, diferentes en parénquima o en corteza, provoca síntomas convulsivos, motores, apraxias, afasis, toda el bagaje neurológico que ustedes van a aprender en neuro,
pero en la esfera psíquica, un montón de posibilidades diagnósticas psíquicas, pasando por delirios, alucinaciones, que remiten, pueden ser sensibles al uso de antipsicóticos. Entonces, tenemos la psicosis orgánica, psicosis funcionales. Dentro de las psicosis funcionales, ahora, decir psicosis es un mundo grande también en psiquiatría, porque existen este tipo de psicosis jóvenes. Este es el espectro psicótico de diagnósticos en psiquiatría. Decir psicosis entonces no es sinónimo de decir esquizofrenia. Posiblemente alguien se esté perdiendo una parte importante de su medicina, pero bueno, así es la medicina, así es el cansancio. Decir psicosis no es decir esquizofrenia. Puede haber un montón de posibilidades diagnósticas. Por ende, voy a hablar de esto un poco y voy a reservarme lo que es esquizofrenia para la siguiente clase. Es algo, tiene cosas bien específicas, la esquizofrenia, bien puntuales, diferentes al otro tipo de psicosis. Esto es para la siguiente clase. ¿Qué es la psicosis? Es un trastorno mental grave que cursa con delirios. Este es el síndrome, ¿no? Delirios principalmente, el eje troncal. Pueden o no haber alucinaciones que pueden ser inconstantes o siempre referidas en tiempo pasado. El paciente no va a alucinar, es raro que el paciente alucine en su entrevista, que ustedes lo vean, alucinar. Es poco común. Los psiquiatras lo vemos igual, rara vez, o cuando están internados, los pacientes los observamos. Las alteraciones de la conducta cuando están descompensados y la desviación de la capacidad de juicio. Que el paciente con delirios, jóvenes, con delirios, es una persona que no está en el total uso de sus facultades mentales, por ende su conducta se influencia y pueden derivar esto en algún tipo de acto o conducta que atente contra sí mismo o contra las personas que lo rodean. Que intente agredir a alguien, intente hacerse daño a sí mismo. No solamente agredir a alguien, por ejemplo, y no solamente agredirse dándose puñetas. También hay pacientes, por ejemplo, una forma de catatonía que describía Emil Kraepelin, que era el padre de la psiquiatría. Él describió la catatonía, que eran pacientes que tenían un componente motor bastante comprometido. Por ejemplo, se quedaban quietos durante largos periodos de tiempo, pueden estar así horas, incluso días así, catatónicos, en camas. No se procuraban alimento, no se procuraban sus necesidades fisiológicas y se quedaban así, perplejos por su... Y obviamente al no comer, al bajar la ingesta calórica, proteica, se desnutrían y generaban un problema grave, podían morirse de la desnutrición, pero su psicosis los llevaba a descuidar su... Hoy en día con el uso de antipsicóticos tenemos que introduces el antipsicótico y el paciente a los pocos días empieza a hablar, empieza a buscar qué comer. Esos estadios. Entonces, la alteración de la capacidad de juicio no solamente en que pueda hacerse daño y hacer daño a otros, sino indirectamente a causa de estos fenómenos catatónicos. El delirio, con O, que es un fenómeno, una alteración del pensamiento, pero para no confundirlo con el delirio, algunas escuelas psicopatológicas se han puesto un nombre. La traducción literal, les cuento que en inglés no existe la palabra delirio. Existe delirium, sí, porque es del latín, entonces sea que lo digas en portugués o en inglés, igual va a ser delirium nomás. Pero la palabra delirio se dice delusion. La traducción debería ser, literal, debería ser delusión, para describir esas cosas que dicen los pacientes en las prácticas, ¿no? Para no confundirlo. De hecho, hay un libro que lo confunde en su traducción al español. Ustedes han leído el libro de medicina interna de Farreras. ¿Han escuchado hablar? Sí, sí. Harrison es lo que ya está de moda. En mi época era Farreras. Es de España. Y la traducción, ellos le han puesto para el capítulo de síndrome confusional orgánico, le han puesto delirio como sinónimo de delirium. Esta es una mala traducción al español.
cuando en realidad se refiere al delirium orgánico. Algunos libros de psicopatología dicen delusión. Y estamos hablando de delirium. Doctor, ahora en el caso, por ejemplo, que usted había comentado de psicosis orgánica, paciente con Alzheimer, Sí. cuando uno se queda paralizado, ya no hay más la mente, etc. Un antipsicótico actuaría mejorando ese estado de ánimo del paciente para que por lo menos recobre un poco su En un paciente con demencia, Ajá. ya. Otro fenómeno pasa en los pacientes con demencia. El paciente con demencia tiene un déficit de cognición, generalmente, aparte de otras funciones, por ejemplo, motoras y todo, pero a expensas de una disfunción por disminución del funcionamiento cerebral. Generalmente mediado por GABA, aunque algunos sostienen que también la acetilcolina tiene mucho que ver. Por ende, los medicamentos que se dan en la demencia generalmente para mejorar la cognición, para que el paciente esté más conectado con el entorno, mejore la atención, la memoria, son medicamentos procolinérgicos. O sea, por ejemplo, el donepezilo. El donepezilo es un fármaco que promueve la liberación de acetilcolina. Son anticolinesterácicos, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Son anticolinesterásicos, bloquean la enzima que degrada la acetilcolina, promoviendo que la acetilcolina sea disponible. Por ende, mejoran la cognición a partir de promover mayor liberación del neurotransmisor activador del sistema nervioso. Algunos pueden mejorar un poco, levemente, con el uso de antidepresivos, pueden, pero más que todo son los anticolinesterácicos. Entonces va por otro lado la demencia, ¿no? Por el lado de la psicosis. Estos son ejemplos de disgregamientos. Si ustedes leen, estos son la línea normal de un pensamiento lineal, sin disgregamiento. Cuando el paciente se disgrega, empieza a torcer esto, empieza a generar fenómenos. Esta estación del año es muy fría porque está muy bajo de peso. ¿Notan? Ahora hay una característica del disgregamiento que ustedes tienen que notar. A pesar que, si tú lees esto de forma recta, esta estación del año es muy fría, por lo que toca abrigarse. ¿Es una oración gramaticalmente correcta, sí o no? Sí. Sí, está gramaticalmente correcta. No estamos hablando de coherencia todavía. Esta estación del año es muy fría porque está bajo de peso. Esta oración es gramaticalmente correcta, sí o no? No estamos hablando de coherencia todavía. Gramaticalmente sí es correcta, sí, y esa es la característica del delirio. La gramática se mantiene correcta, porque las afasias, disfasias, síntomas neurológicos ya, hay una desestructuración de la oración. Cuando ya hay una afasia o síntoma neurológico, hay una pronunciación anormal de las palabras, incluso traslocación de sílabas, hay palabras que no se pronuncian, o sea, hay una total desorganización de la línea normal del lenguaje. El lenguaje en su construcción neurológica se ve alterada, eso es una disfasia. Pero aquí lo que está produciéndose es una alteración de la gramática o de la coherencia. La coherencia es que la oración no está basada en la realidad, no tiene nada que ver el peso con la estación del año, que sea fría. ¿No ven? Entonces eso se llama sintaxis. Entonces, un delirio cuya presencia tiene, debemos saber que tiene un disgregamiento. El disgregamiento no es más que la conexión ilógica de los pensamientos sin alteración gramatical. Eso es lo que entrevistamos. Los pacientes construyen sus oraciones en su mundo, viven en ese castillo que les he dicho y construyen continuamente sus oraciones sin alteración gramatical, no tienen alteración orgánica.
es una conexión anómala de los pensamientos. Disgregamiento es decir que así como tienen un disco, ¿no ve? Que gira, antes los discos eran de vinilo y había una agujita que leía el disco. O sea, los CDs igual funcionan. Pero imagínense que este disco tenía un surco y la agujita pasaba por encima del surco. Pero si el disco era viejo, la aguja saltaba de un surco, se saltaba adelante o atrás de la canción. Eso pasa con el disco, entonces el disco rayado, por eso es el término para la locura, es un disco rayado. No es que repite lo mismo, sino que salta de una cosa a otra. Eso es eso. Y eso es lo que está describiendo es el disgregamiento del paciente. No todos los pacientes se disgregan de la misma forma, ni de una forma así bien visible. Entonces se disgregan de una forma más sutil y hay que encontrar eso. A veces les toca al psiquiatra hacer eso y ya no es tan didáctico. Yo les puedo mostrar videos, les puedo mostrar entrevistas en que pacientes realmente se disgrega pues, continuamente. Pero esto es a lo que debemos encontrar. Entonces, es un patrón. Miren, si ustedes leen de forma izquierda a derecha, así manteniendo la línea horizontal, entonces todas mantienen un orden de coherencia. Pero si nos hacemos esto como el 2, la C y el 1, ¿cómo se leería? Ya, podría tener algo de coherencia, digamos, si forzamos un poco la cosa. La 3, la A y la 2, ¿qué dice? Ya empiece, ¿qué duele a cada rato? ¿Qué tiene que ver el dolor con las clases? Como que hay una incoherencia. Entonces, eso es lo que generalmente pasa en un paciente con disgregamiento. Si hay disgregamiento, les he dicho ¿qué hay? Si encontramos esto, si hay disgregamiento, entonces estamos evidenciando que hay delirio. Si hay delirio, podemos poner el diagnóstico ya. Y si ponemos el diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Ya podemos plantearnos una probabilidad de un tratamiento efectivo para tratar estas psicosis. Hoy en día tenemos esa posibilidad, antiguamente no tenían la forma de intervenir y modificar el funcionamiento de la psiquis. Y hoy en día incluso sabemos, lo vamos a ver en la siguiente clase, que hay suficientes elementos para describir que en realidad hay un sustento orgánico que soporta gran parte de estos trastornos psicóticos, que sustenta la explicación de estos fenómenos psicóticos. Bueno. Sí. ¿Y si el lenguaje está alterado? Si no tiene ni gramática, ya son las afasias. Son síntomas neurológicos de alteración orgánica y eso pues se debe explorar por qué. Si hay una alteración local, por ejemplo, los pacientes con postcraneotomía o por alguna lesión específica, por hipoxia, por cierta razón, pueden tener alguna alteración en la construcción de la palabra. Un golpe. TEC, ACV, alguna otra alteración del espectro neurológico, neurosífilis, lo que ustedes. Hay otras, ¿no? Que en realidad estoy pasando por alto, que pueden llegar. Esclerosis lateral amiotrófica no solo altera quizás la motricidad, sino altera otras, las formas del lenguaje también, quizás diagnósticos de la esfera neurológica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me interesaba que en esta clase por lo menos sí repasemos conceptos que han visto en psicopata, pero que son importantes para que ya entiendan cuando ya les explique los trastornos. ¿Ya? Ahí vamos a ver criterios, vamos a ver tratamientos específicos. Existen tipos de antipsicóticos, no solo la clorpromacina, existen efectos adversos específicos de antipsicóticos típicos y atípicos. Todo eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Por lo menos para hasta hoy. Eso es. El tratamiento exacto entonces sería antipsicótica, pero ¿qué clase? La siguiente clase les dije, vamos a ampliar. Tenemos que revisar esto primero. Antes de saber qué tipo de antipsicóticos, hay que revisar esto. Una lotería.
los tipos de psicosis que hay. Para hacer un buen diagnóstico, para decir, esto es esquizofrenia y esto no es. A pesar que los dos deliren, los dos tienen el delirio, algunos son psicóticos crónicos tipo esquizofrenia y algunos no. Algunos son psicosis breves. O sea que no todos se le va a dar el antipsicótico. Algunos no todos se les va a dar el antipsicótico O algunos se va a por el dar mismo tiempo. Ajá. Va a variar el tipo de tratamiento, el tipo de perfil, de esquema de tratamiento, porque varía en función generalmente al tiempo de evolución. No se le da alta entonces. ¿No se le da qué? Alta. No, pues no siempre esos pacientes necesitan internación. Algunos pacientes o vía consulta externa o vía internación pueden recibir físico. ¿Qué era? La sintaxis es la coherencia de las oraciones. En lenguaje tenemos dos cosas. La gramática, que es el orden correcto del verbo, sujeto, verbo, predicado, ¿no ves? Esa es la oración gramaticalmente correcta. La sintaxis es que esa oración esté orientada en la realidad, en una coherencia, con una correlación lógica con lo que conversas, con lo que hablas. El psicótico, el delirante, no tiene esa. La sintaxis no tiene. Sintaxis no tiene. No hay más preguntas.